quienes nos ven también por internet. Sabemos que hay muchos más que son fieles a las reuniones de esta iglesia, de esta congregación, y lo hacen todavía a través de internet. Aún no se atreven a venir a estar aquí en este lugar por buenas razones, muchos de ellos, pero sí podemos, como hemos hablado con ellos por teléfono, y también podemos ver las personas que se conectan a través de internet. Sabemos que muchos de ellos fielmente están viendo las transmisiones domingo a domingo, los martes también. Pero vuelvo a decir que hermoso es que podamos terminar este año de esta manera ya, ahora en diciembre de este año, estar aquí reunidos. Y seguir orando para que Dios nos siga dando esta libertad, no solamente por causa de la pandemia, sino por cualquier cosa. Dios nos permita siempre esta libertad de reunirnos, de predicar su evangelio. Y cuando oremos por esto también, recordemos a aquellos hermanos que en otras partes del mundo también proclaman el nombre de Jesucristo y son valientes, muy valientes en hacerlo, pero son perseguidos, pero son encarcelados, son torturados, simplemente por anunciar a aquel Hijo de Dios que vino al mundo, nació en un pesebre, siendo pequeño, siendo niño, se sujetó a sus padres, aprendió la palabra y creció, y en el tiempo que Dios lo había establecido, se manifestó a los hombres como quien era, el Hijo de Dios. Y dio su vida, sabemos, y a Él proclamamos que dio su vida, murió por nuestros pecados y al tercer día resucitó. Nosotros creemos en Jesucristo el Señor y proclamamos su nombre y esperamos en Él. Abra su Biblia en el Salmo 59. Este salmo es un salmo que escribió el rey David cuando estaba huyendo de aquellos hombres que le perseguían. Como es nuestra costumbre, leemos un salmo domingo a domingo antes de comenzar con el consejo, con la predicación que corresponde a cada domingo. Vamos a leer el Salmo 59, un salmo, como le decía, que escribió el rey David cuando huía de Saúl, quien buscaba ocasión para matarlo. Y vamos a ver cómo David busca refugio en el Señor, busca refugio de su alma en aquel que es dueño de todas las circunstancias, en aquel que es dueño de todas las cosas. Él no se atemorizó simplemente y se escondió y dijo: no tengo esperanza, ¿a dónde voy a huir? O no se puso a buscar alguna manera de él matar al rey Saúl, sino que lo que hizo fue confiar en el Señor, buscar en Él su fuerza, su alivio, su escondite. Y así nosotros hacemos, buscamos al Señor, buscamos en Él nuestro refugio, y Él es el que realmente libra de la muerte y libra de todo mal, porque Él es Dios. Leamos juntos Salmo 59 desde el versículo 1 en adelante. Dice: líbrame de mis enemigos, oh Dios, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de los hombres sanguinarios. Porque he aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen: ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones a causa del poder del enemigo. Esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. No los mates, para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos, para que no sean, y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer, y si no se sacian, pasen la noche quejándose.
Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en los días de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Yo sé que aquí muchos se han refugiado en este tiempo difícil en el Dios de la misericordia, en Dios que tiene misericordia. En tiempo de angustia han clamado a Dios y han visto su favor, han visto su poder, han visto su mano y tienen un motivo para alabarle y para cantarle. No han sido destruidos, no han sido dejados solos, abandonados, porque el Señor ha estado con ustedes y estará hasta el fin, porque Él es fiel, no por nuestra habilidad, sino por su palabra. Así que yo les bendigo, mis hermanos, y les animo a seguir creyendo y confiando en la palabra de Dios, que Él está con nosotros, que Él oye el clamor de los afligidos, que Él es defensor de huérfanos y de viudas, dice la Biblia, de los que no tienen apoyo, de los que no tienen ayuda, de aquellos que no saben a dónde recurrir, de aquellos que son perseguidos por el enemigo. La Biblia dice que Dios es su defensor. Así que alégrese, gócese, porque Dios está con usted y es por usted. Dios le bendiga. Vamos a escuchar la palabra del Señor, el mensaje del día de hoy, y quiero pedirle que oremos una vez más, pidiéndole al Señor que bendiga a Pablo Ávila con el mensaje que tiene para el día de hoy. Bendito Dios y Padre Celestial, tu nombre es grande sobre toda la tierra. Todas las naciones vendrán y te adorarán y proclamarán tu santo nombre. Señor, en este tiempo que se acaba ya el año, pronto, Señor, a esta fecha también que el mundo toma como ocasión para el comercio, pero nosotros, Señor, queremos recordar que tú, misericordioso y bondadoso, escuchaste el clamor de los pobres y viniste a nacer en un humilde pesebre como uno de ellos. Siendo rico te hiciste pobre, siendo majestuoso te hiciste como el más humilde de todos, Señor. Y viniste y naciste un día, Señor, de una virgen, y diste, Señor, esperanza a todo hombre de salvación y de libertad. Gracias, Jesús, gracias por haber venido, gracias porque en ti hay esperanza de vida, gracias porque tú trajiste esperanza a este mundo, Señor, que está perdido en sus pecados, pero en ti, Señor, en ti resplandece luz de salvación. Señor, que tu luz resplandezca en la vida de cada uno, así como aquella estrella que resplandecía mostrando el camino, Señor, tu luz resplandezca en nuestra vida, iluminando nuestro caminar, haciéndonos entender hacia dónde debemos avanzar y creer que tú vas con nosotros, que no hay enemigo tan poderoso y tan grande que nos pueda apartar de ti, porque tú eres mayor que todos y porque tú eres nuestro refugio. Te alabamos y te adoramos, Rey de Gloria, y te pedimos, Señor, que bendigas a Pablo Ávila, Señor, en esta hora, para que su palabra esté en su boca, Señor, para que tu palabra, Señor, sea bendecida y prosperada en su boca, y pueda, Señor, nuestro corazón regocijarse en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días a los que no haya saludado. Sé que varios llegaron después de las 11, pero igualmente saludamos a los que están en sus domicilios. Ahí voy a hablar sin mascarilla para que se escuche mejor. Y contentos, como ustedes sabrán, estuvimos unos días fuera, por eso no nos vieron por estos lados, pero sí yo los vi a ustedes, os vi a las prédicas, digamos, que se dieron por internet, así que están todos vigilados. Estamos contentos de estar en esta ocasión nuevamente presencialmente acá y tener la posibilidad de compartir su palabra. Damos también bienvenida a los que nos visitan por primera vez, o que por lo menos yo los veo por primera vez, y contento de tener un domingo más esta reunión que aprendemos de la Biblia, que juntos analizamos texto y hemos ido secuencialmente en la carta de Pablo a los Corintios para aprender y tomar consejo de toda la palabra. Así que abra por mientras su Biblia, vamos a ir directamente a lo que nos corresponde ver hoy día, porque el tema de hoy sigue siendo el mismo que hemos venido tratando las últimas semanas. Pablo, como decía, el apóstol, ha estado tratando los capítulos 8 y 9 de Corintios, de segunda carta a los Corintios,
el tema de un donativo que se estaba organizando para la iglesia en Jerusalén. Eso ya lo hemos compartido. Y en realidad el énfasis que estos versículos nos darán va a ser más bien el tema de para qué y por qué Dios nos provee. Sabemos que es un tema, el dinero siempre difícil de tratar. En la iglesia últimamente han aparecido algunas voces en el evangelicalismo hablando acerca del dar como algo, como un intercambio comercial. Toda esta teología se le denomina así, la teología de la prosperidad, a esa corriente que usted puede ver en algunas señales de televisión hablando predicadores de que tiene que dar dinero para que Dios le bendiga, y abusan de un tema que no es ese el centro de atención que pone la Biblia. La Biblia habla de las razones por las cuales vino Cristo, que fue para librar nuestra vida de pecado y llevarnos al cielo. Es su gran regalo. Y nunca ha sido el tema económico o monetario lo principal. Pero en muchas iglesias se pone ese énfasis y se trata el tema económico como lo primario, siendo que es un tema secundario. La Biblia afortunadamente nos habla de todos los temas, pero pone el orden y la prioridad como corresponde. La tergiversación de esas ideas que están en la Biblia son las que llevan a estos malos conceptos. Y por eso es bueno que estos textos que están puestos por alguna razón, por el Espíritu Santo, inspirando al apóstol a escribir, nos sirvan de línea clara de cómo entender los temas tanto económicos, pero en la directa o en la correcta relación con lo principal, que es la razón por la cual Cristo vino a la tierra. Así que nunca vamos a dejar de poner las cosas en su lugar acá, por lo menos, dadas, ¿no es cierto?, por la palabra, indicadas por la palabra de Dios. Así que abra su Biblia, como les decía, en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, vamos a leer del 1 al 8 y de eso vamos a hablar hoy día. Dice así, después de leer vamos a orar para que Dios nos guíe en este análisis. Dice en 2 Corintios 9:1, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero digo esto, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Oremos un momento. Señor, una vez más estamos reunidos como tu cuerpo, como tu novia, esperando recibir de ti las instrucciones claramente señaladas en la palabra para aplicarlas en nuestra vida, Señor. Gracias te doy por la posibilidad de compartir este texto, esta parte de esta carta, para poder entender bien claramente los lineamientos que tú quieres dar con respecto a nuestro dar a la iglesia, nuestro dar hacia ti, y que podamos ser edificados una vez más. Sabemos que somos hombres falibles, que fallamos, que pecamos mucho y que necesitamos de tu gracia en todas las áreas de nuestra vida, en esta área también. Y yo te pido, Señor, que uses mi boca, lo que voy a hablar, para que mis hermanos sean edificados. Que tu palabra sea, Señor, la que tiene la prioridad en todas las cosas y nos ordena, nos confronta, nos exhorta y nos corrige, Señor. Y ayúdanos, porque sin ti, Señor, no tenemos ninguna capacidad en nuestra humanidad de poder aparecernos en algo a ti. Tú eres el Rey de Gloria, tú eres el sublime, aquel que está mirando desde los cielos, que ha creado todas las cosas, y nosotros, Señor, solamente somos obra de tus manos,
Señor, que somos como el polvo, pero tú por tu gracia nos has dado vida, Señor, y nos has dado todas las cosas en abundancia. Gracias por tener esta posibilidad. Permite que seas tú, Señor, hablándonos y corrigiéndonos siempre. En el nombre de Jesús, amén. Bien, la porción que he tomado hoy día, bueno, la vamos a tratar de dividir en dos porciones, o en dos partes. Una primera del versículo 1 al 5 y la segunda serían los últimos 3 versículos. La primera parte tiene más que ver con los capítulos precedentes, con el capítulo 8, en relación a las ofrendas, a esto que estaban juntando, haciendo una colecta, en particular para las necesidades de la iglesia en Jerusalén. Eso ya lo habíamos hablado en las semanas anteriores. Y la segunda parte, que serían los últimos 3 versículos del 6 al 8 que vamos a ver, tienen mucho más que ver con conceptos, con principios que están ahí puestos en la palabra, como conceptos que deben ser aplicados, bueno, en todo momento, en todo orden de cosas. Y de verdad creo que el hecho que Pablo incluso parta dando una especie de disculpa, si lo vemos en el primer versículo, de por qué seguir hablando de este tema, nos habla de que realmente todavía hay temas pendientes. Tenemos todo el capítulo 8 hablando acerca de esa ofrenda y de la colecta y cómo debía ser recaudados esos fondos y cómo iban a ser administrados. No sé si recordarán las semanas anteriores y si no, revise los videos para que pueda quedar clara la idea de hoy. Pero Pablo, desde el primer versículo, ¿no es cierto?, como que pide disculpas y como que se excusa de seguir hablando del tema. Por eso dice, cuanto a la administración de los santos es por demás que os escribo. Es decir, ya había hablado en extenso acerca de este tema, pero aún habían temas pendientes. Y de verdad vamos a sacar algunas conclusiones muy importantes, porque realmente es un tema que debe ser tratado, como decíamos, en la iglesia. No porque la iglesia tenga, obviamente, su principal función, un tema espiritual, el tema económico cruza todas las áreas de nuestra vida. Y en la iglesia también hay necesidades, también vivimos con los pies en la tierra y ocupamos el dinero, como lo hemos dicho en otras ocasiones, para toda cosa. No podemos pensar, ¿no es cierto?, que vamos a estar, el sentido espiritual es estar en un cerro, ¿no es cierto?, durmiendo a la intemperie y prácticamente viviendo de las plantas, porque no es así. En esta sociedad usamos el dinero, es un medio, no es un fin en sí mismo. Y tenemos que aplicarnos a lo que la palabra nos enseña para poder usarlo correctamente. Por eso, entonces, vamos a seguir insistiendo, y Pablo sigue insistiendo, por eso dice, aunque pareciera que está por demás que escriba esta parte, el capítulo 9, es necesario seguir haciendo algunos puntos. ¿Qué es lo que nos empieza a decir en esta primera parte? Bueno, recordarán que en el capítulo 8 Pablo partió hablando de los macedonios, de esa iglesia que estaba al norte de Grecia. Quisiera tener un plano acá, no lo tengo para que se haga una idea. Grecia estaba dividida en 2 sectores, Macedonia al norte, Acaya al sur. Acaya es una península donde estaba Corinto y estaba Atenas como ciudades importantes. Y en el norte, ya lo dijimos, estaban las iglesias de Berea, estaba la iglesia de Tesalónica, muy importante, y en esas iglesias también anduvo recorriendo Pablo. Y acá nos está volviendo a decir acerca de que la gente del norte, que en la primera parte, el primer capítulo 8, había hablado bien de ellos, diciendo que ellos, a pesar de su pobreza, habían dado más allá de su fuerza, ahora le está diciendo a los de Acaya, es decir, a los de Corinto, que también su generosidad también se estaba difundiendo. Y ellos habían estado preparados más de un año con esta idea de generar un monto, una beneficencia para la iglesia de Jerusalén. Por lo tanto, de ahí parte este tema hoy día, acerca de hablando de cómo la gente en Acaya, que era la parte sur de Grecia, ya también se estaba haciendo famosa por la generosidad, por la disposición a dar, que Pablo estaba levantando, ¿no es cierto?, los ánimos para que ellos siguieran dando. Pero en este versículo tenemos que rescatar, o en esta primera parte, algunos puntos especialmente, porque realmente lo que Pablo quiere hacer, a pesar de levantarles el ánimo, de darles, ¿no es cierto?, esa necesaria espaldarazo de lo que estaban haciendo, Pablo pone algunas ideas que volvemos a repetir. Dice en el versículo como de generosidad al final del 5 y no como de exigencia nuestra. Volvemos a insistir que cuando hablamos de los temas económicos, nunca debemos
hablar de estos temas con exigencia. Nunca debemos pensar que el dar es algo que es como una participación en un club donde usted está pagando una cuota o está pagando un acceso por estar aquí. Yo sé que este tema, como es bien difícil de tratar, se ha tergiversado y muchas iglesias han puesto muchos temas no bíblicamente, sino que lo han tomado, han trasvasijado versículos, como algunos de los que leímos, y lo han puesto como una imposición a la iglesia, el tema de ofrendar o dar. Pero aquí vemos cómo Pablo insiste una y otra vez en que todo lo que usted dé, todo lo que demos, debe ser de generosidad y no como una exigencia ni de un apóstol, ni de un pastor, ni de ningún miembro de la iglesia. Y eso es bueno aclararlo porque realmente nosotros tenemos otras ideas con respecto a hacer una ofrenda o respecto a hacer una colecta. Y quiero traer el caso natural y bien chileno que es el de la Teletón. Yo sé que para muchos es un orgullo nacional el tema de la Teletón. Pero vea cómo se da en ese modelo, y lo traigo no para desprestigiar a la Teletón, sino para entender que las cosas que se dan en el mundo deben ser diferentes a cómo se dan en la iglesia. En la Teletón característicamente buscan, como ya lo hemos visto, los casos, ¿ya? Los casos de los niñitos más enfermos, no cualquiera, sino los más delicados, los casos más emocionalmente impactantes, y los ponen como el motivo para dar. Y la Biblia nos ha dicho, y ya los capítulos, y Juan Manuel lo ha explicado harto, que nunca debemos dar por esa necesidad que pudiese haber en un lugar, en una iglesia o en una persona. Debemos dar siempre por generosidad, por un amor a Dios primariamente y después al prójimo. Por eso que la Teletón me va a servir como un ejemplo de lo que la iglesia no debe pasar. Exigir o poner una exigencia por una necesidad. También la Teletón pone muchas veces un monto al cual hay que llegar. Y eso también es una exigencia un poquito más solapada, pero si no se llega al monto hemos fracasado, ¿no es cierto? Don Francisco aparece triste en los últimos momentos de la Teletón pidiendo porque falta por llegar a la meta, ¿no es cierto? Lo hemos visto tantas veces. Eso es otra manera equivocada de solicitar recursos, por lo menos lo que debe ser en la iglesia. Ahora, ¿qué nos está diciendo la palabra? Y creo que tenemos que también explicar algo, por ejemplo, de lo que ha sido nuestro desarrollo en la iglesia. Acá nunca exigimos un monto, nunca hemos cobrado, por ejemplo, un diezmo como lo hacen en otras iglesias. Y creo que el punto de la exigencia que está tratando Pablo es necesario aclarar. ¿Por qué en esta iglesia no se da diezmo o ofrenda o no se le exige a la membresía participar con eso que se da en otras iglesias? ¿Por qué se deja una cajita nomás para que usted aporte lo que usted estime necesario, lo que su corazón salga? Porque eso es lo que nos ha venido hablando el apóstol Pablo, y quiero hacer el énfasis y la diferencia al tiro en este tema. Lo que pasaba con el diezmo en el Antiguo Testamento era que era un impuesto que Dios había confeccionado para la mantención del templo y de un grupo especial que era toda la tribu de Leví. Por lo tanto, había una necesidad económica como un impuesto, y creo que usted entiende el concepto de impuesto porque todos pagamos impuestos, lo pagamos en el IVA, lo pagamos en cada uno en la declaración de impuesto a la renta, que es una exigencia del gobierno. En ese caso Israel en el Antiguo Testamento era una teocracia, era Dios dirigiendo a ese pueblo directamente, y el diezmo era la manera de sostener a la dirigencia de la nación, a la dirigencia del templo y a todas las labores que se llevaban a cabo en él. Por lo tanto, no es lo mismo que lo que sucede en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento siempre el otorgar dinero a la iglesia era no una exigencia, sino una buena voluntad, una buena disposición de parte de las personas, de los hermanos que daban mucho más allá incluso de sus fuerzas, como en el caso de los macedonios. Pero acá nunca se le ha exigido eso por lo mismo, porque no puede ser de exigencia. No podemos poner aquí un monto que usted tiene que traer y decir si no lo paga entonces queda fuera de la iglesia. Sé que hubo polémica, por ejemplo, con el tema de las sillas. Las sillas, quiero pasar a un tema mucho más particular de esta iglesia, porque cuando tuvimos la necesidad de comprar sillas, quisimos pedirle a todos los que estaban participando que pudiesen ojalá comprar una silla de manera simbólica. Pero eso no significaba que si no tenía el aporte de la silla no se iba a poder sentar, iba a tenerlos de pie aquí.
ni que lo íbamos a expulsar de la iglesia porque no aportaban para la silla. De hecho, el número de sillas que se compraron fue muy superior a lo que se aportó, a lo que se recaudó como dinero para eso. Entonces nunca ha sido la idea exigir, ni aquí, ni en ninguna iglesia que debe ser bíblica, debiese la colaboración de la membresía, la colaboración de las personas debe ser una imposición, ni por un monto, ni por la manera, ni por una cosa específica que se debe hacer. Ahora, como usted verá, estamos tratando de construir un segundo piso. Tampoco lo digo para que usted piense que eso hay que contribuir de una manera especial, sino que no tenemos que tomar esos malos elementos, esos malos aspectos de otras congregaciones, ¿ya?, que no están alineadas a lo mejor completamente con la palabra, como un ejemplo para nosotros, y menos los ejemplos de otras instituciones como la Teletón, que no quiero desacreditar, pero que lo hacen de una manera que no es el patrón que la Biblia enseña. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Dar por generosidad, no por exigencia, y lo que se reúna viene por una razón, viene por un corazón agradecido. Y yo quisiera aprovechar de decir, justamente por esta razón, por lo que estamos estudiando en la palabra, que no podemos tampoco irnos al otro extremo, que por el hecho que nadie exija un dinero, usted sienta que entonces no tiene nada que ofrecer o no tiene nada que dar. De hecho, todos tenemos mucho que aportar a la iglesia. Si no es dinero, será tiempo. Si no es dinero, será tiempo para ver a los hermanos, para compartir con ellos, para ayudar en otras tareas. Todos hemos sido bendecidos y la verdad es que Dios nos ayuda mucho en todas las cosas. Su gracia es muy abundante, de manera que no podemos decir no tengo nada para ofrecer. Todos tenemos algo. Y de verdad pienso que cuando la gente no da o no ofrenda o no deja en la cajita y nunca lo hace, creo que hay un problema interior, que es el que nos va a advertir la palabra en los siguientes versículos. Porque probablemente tenemos un problema con el dinero. Probablemente hay algo en nosotros que impide y que demos generosamente y que demos alegremente, como nos va a decir estos versículos. Sino que muchas veces el problema está en nuestro egoísmo, en nuestro deseo de ser siempre beneficiados y nunca ayudar a nadie. A veces somos muy buenos o dados para ayudar, ¿no es cierto?, en el bingo de la esquina, a la familiar, pero a veces hay poco compromiso con la iglesia. Nos sentimos más espectadores que parte de ella. Y hay un problema ahí de fondo que no quiero que lo tome personal ni nada por el estilo, pero que realmente si no hay, ¿no es cierto?, un dar para la obra de Dios, porque usted sabe que a Dios no le falta nada, Él es rico, Él no necesita nuestro dinero, pero sí el poder hacer cosas con ese dinero acá en la iglesia, eso sí lo necesitamos. Entonces debemos pensar bien qué es lo que está pasando en nuestra vida, en nuestro interior con respecto al dar. Así que la idea que nos presenta el apóstol Pablo es nuevamente convencernos a través de las personas de la antigüedad que daban muchas más allá de su fuerza, que a pesar de que ellos, en el caso de los corintios, no tenían tanta necesidad económica, dieron de una manera voluntaria, no por exigencia y por generosidad. Y Pablo apunta de que mandó a esos hombres, se acordará la semana pasada, esos hombres que fueron probablemente Tito y Lucas y otro más, ¿no es cierto?, no sabemos los dos últimos con certeza, fueron para preparar esa ofrenda, para que ellos cuando llegaran, Pablo estaba en el norte, cuando llegara a Corinto en el sur, no estuvieran ahí recogiendo las ofrendas. Ese era el propósito en la primera parte de este pasaje, de decirle que había mandado a esos hombres para que prepararan la ofrenda previo a que él llegara y no llegara con gente de Macedonia y estuvieran a última hora recogiendo el dinero o lo que se iba a dar para que lo que él había dicho, que estaban ya preparados hace un año, no fuera desmentido por lo que veían, lo que sucedía en ese lugar. Y aquí también hay un punto que debemos aprender de este deseo de Pablo de preparar la ofrenda. Hay un punto importante ahí que nosotros tenemos que considerar. Porque todos nosotros manejamos presupuestos, todos nosotros vivimos mensualmente de un sueldo, o a lo mejor semanalmente, o si tiene un negocio, del balance que hará quincenal o mensualmente. Y Pablo lo que está expresando ahí es que deben proveerse los recursos con antelación, con anticipación. Le dice que siempre debe ser por generosidad, no por exigencia, y que la ofrenda ojalá estuviera preparada antes que él llegara.
¿Y qué significa eso en términos más simples? ¿Qué tenemos que hacer nosotros si trasvasijamos ese concepto, ese principio a nuestra realidad? Es que usted, para dar el día domingo, que generalmente es donde se reciben los aportes, no esté a última hora buscando en su bolsillo a ver si trajo más o menos platita para aportar, sino que debe verlo como algo parte de lo que usted debe hacer. Si Dios le motiva verdaderamente y si usted se siente parte de la iglesia y parte de la obra de Dios, lo que debe hacer con su presupuesto general. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Y para sostener este concepto, le traigo a colación lo que Pablo dijo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16. Jeremías, por favor, póngalo, nuestro delegado de la comunicación. Mire cómo Pablo es enfático al decir en la primera carta, por esta misma colecta, le dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotras ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Era la misma idea. Pablo en el capítulo que leímos, ahora nos dice que mandó hermanos para que también estuviera todo reunido, para que cuando él llegara con gente de Macedonia no estuvieran ahí juntando dinero. Pablo en la carta anterior, la carta primera a Corintios, nos dice lo mismo. Quería que estas ofrendas fuesen preparadas, fuesen, ¿no es cierto?, guardadas con anticipación. Y lo dice de esta manera: cada primer día de la semana, donde usted hace un balance de cómo le ha ido en su semana laboral, tiene que poner algo aparte. Y eso es lo que debiésemos tomar como principio. Cuando usted entienda que tiene que dar y que Dios le llame a dar para una obra cristiana, puede ser esta o puede ser otra, usted debe manejarlo dentro de su presupuesto, de cómo le va en la semana, y no a última hora para que lo vean que deja algo en la cajita o no deja nada, tener justo el domingo que andar buscando o pasando aprieto porque no trajo efectivo algo para dar. La palabra es clara en ese sentido. Usted tiene que ser provisor en todas las materias, como tiene un presupuesto para los alimentos, para la ropa, ¿no es cierto?, para la escolaridad del niño, lo que sea. También, si tiene en su mente el deseo de dar, entonces debe hacerlo preparadamente, anticipadamente, y debe tomar esa decisión en conciencia, basado en lo que la palabra nos va a seguir enseñando. Pasemos ahora a la segunda parte, que es, yo creo, la más importante y la un poquito más extensa, aunque son menos versículos. Porque aquí hay harto que decir, porque Pablo pasa a un tema diferente en el versículo 6, y lo vamos a leer de nuevo. Dice: pero digo esto. Él, ¿no es cierto?, hace un salto con el pero, va a tomar otro tópico, va a hacer otro énfasis. El que siembra escasamente, también segará escasamente, dice. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Este es uno de los versículos favoritos de todos esos pillos que andan por ahí, que salen en la tele incluso y que tienen grandes iglesias, que tengo que decirlo, que usan esto manipulando a la gente para hacer un negocio con Dios. Cuando le dicen: mire, si usted siembra más, entonces Dios le va a dar más. Y lo que le llaman sembrar es que usted dé plata a esa determinada iglesia o a esa determinada obra o institución. Pero ese nunca ha sido el propósito de por qué está este versículo acá. Y lo que hacen es tomar el versículo y sacarlo de contexto. Es una de las maniobras favoritas de la gente que quiere torcer las escrituras y torcer el sentido que tiene la palabra verdadera de Dios. Porque este versículo, ¿qué es lo que le está diciendo? Si somos bien claros al analizarlo. Le está hablando de una ley natural, de una ley que es del campo, de hecho, que está tomado de esa analogía. Todos saben que cuando se siembra poco, se va a recoger poco. ¿Sí o no? No creo que sea muy difícil de entender. Si usted siembra más, ¿no es cierto?, tiene un gran terreno, siembra la mitad, va a recoger la mitad de lo que sembró. Si siembra todo el terreno, va a haber mayor abundancia. Lo que le está dando a entender Pablo acá es cómo funcionan las cosas en los temas de negocio. Y eso lo toma del ejemplo del campo, pero se puede trasladar a cualquier negocio. Si usted invierte más en su negocio, trabaja más, se desempeña mejor, probablemente lo que va a ocurrir es que va a recibir más. Y eso no tiene ningún secreto, eso no es ninguna cosa nueva, nada más que Pablo lo está
diciendo para explicarnos para qué debe recibir más, para qué Dios quiere a lo mejor ayudarlo en su trabajo, para que tenga más recursos. Y el tema se ve al final, se ve en el último versículo. ¿Cuál es la idea de que usted comprenda que hay una ley natural, como en todas las cosas, donde si se aplica mejor en su trabajo, donde usted es más consciente en realizar su labor, donde gestiona mejor su empresa o el trabajo que tenga, puede recibir mejores rentas o remuneraciones, porque esa es la ley que está explicando? ¿Para qué entonces Dios le va a estar bendiciendo? ¿Para qué Dios quiere que entienda ese concepto? Bueno, lo dice en el último versículo. El apóstol termina diciendo, ¿a fin de qué? Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, es decir, para que usted tenga suficiencia en todas sus necesidades, si abunda, para que abundéis para toda buena obra. Es decir, ¿cuál es la razón definitiva y más importante de entender para qué Dios quiere entregarme recursos? ¿Para qué Dios quiere bendecirme? ¿Para qué Dios quiere que usted sea prosperado, como dice también en la tercera carta de Juan, en todas las cosas, así como prospera tu alma? ¿Para qué es eso? ¿Es para usted estar más tranquilo, más seguro? ¿Es para que usted se sienta el más favorito de Dios? Porque hay gente que así siente que si le va bien en su economía doméstica, entonces Dios es más amoroso con usted que con el resto. Algunos han llegado a decir es que tengo el don de la riqueza, no sé si lo ha escuchado por ahí. Algunos han llegado a inventar esa fábula porque eso no existe en la Biblia, no aparece. Decir, tengo el don de la riqueza, entonces por eso a mí me va bien, por eso yo soy mejor negociante. No hay nada de eso. Si a alguien le va bien, primero está la gracia de Dios que nos da abundantemente todas las cosas. Todos los recursos que usted posee, su inteligencia, sus manitos buenas, que yo en mi caso las necesito harto para mi trabajo. Tal vez otras habilidades que usted tenga, físicas o mentales, las tiene porque Dios se lo ha permitido tener. Él le dio la vida, Él le dio su esposa, Él le dio la familia que tiene, todo viene de parte de Dios. De manera que no podemos pensar que lo que hacemos, ¿no es cierto?, en temas económicos, sea separado de la bendición y de la gracia de Dios. Van en conjunto, tienen una relación. Y si Dios permite que a usted le vaya bien, abunde, no es para que usted ahorre más. Y entre más tenga, entonces sea más rico, sino quiere que abunde para poder ayudar a más personas. De manera que cuando leemos el versículo de nuevo, que si siembra escasamente, escasamente se segará, o si siembra abundantemente, abundantemente segará, es para que entienda eso. Si usted llega a prosperar en su negocio, si usted llega a tener más recursos, no es para que junte más, sino para que ayude más, para que abunde en buenas obras. Y esa es una realidad que pocas veces vemos. El otro día mi esposa me hablaba de un caballero, Colgate, no sé si conoce esa marca, es muy famosa. Ese hombre era cristiano, el dueño de Colgate, que partió, ¿no es cierto?, haciendo jabones, me recuerdo, y artículos de aseo. Y por ahí derivó en hacer los dentríficos, ¿no es cierto?, la pasta dental, los cepillos. Ese hombre se hizo millonario, o sea, hasta el día de hoy está esa marca. Pero él entendía esto, que si Dios le permitía abundar, era para dar. Y fíjese que si usted lee su biografía va a ver cuánto dinero, cuántas cosas él formó, y de hecho él vivía bastante austeramente, con lo justo, siendo que era multimillonario. Él no tenía una gran mansión, lujosos autos, 10 autos a su disposición, grandes personas que le ayudaran en el servicio, sino que vivía austeramente. Y casi todo, no por no decir el 100%, pero la gran mayoría de sus utilidades de la empresa las donaba tanto a la iglesia, a beneficencia. ¿Por qué? Porque había entendido este concepto, que si Dios le daba y le abundaba, entonces era para hacer buenas obras. Y eso no está incorporado muchas veces en nuestro chip, no está puesto en el corazón del cristiano, sino que por lo general vemos el dinero como algo que tengo que guardar, que tengo que a veces hasta adorar y mantenerme seguro porque tengo dinero. Y lamentablemente o afortunadamente más bien la Biblia nos advierte de lo que pasa cuando nosotros vemos el dinero de otra manera, cuando lo vemos con otros ojos. Porque hay mucho peligro cuando no entiendo bien el dinero. Si Dios me ha querido dar y es finalmente para replicar lo que Él hizo con nosotros, que Él abundantemente nos bendijo, que Él abundantemente nos ha dado todas las cosas. Quiere que nosotros seamos un reflejo de lo que Él es, un Padre misericordioso. Que usted pueda ser más filántropo, que usted pueda ayudar a otros.
replicando lo que vemos de Dios como Padre. Ese es el deseo, ese es lo que está detrás. Pero nosotros tenemos dificultades con el dinero y nos cuesta manejarlo. Y hacemos lo que justamente la Biblia nos advierte, como por ejemplo lo sabemos en la carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10, que los leímos en los estudios de los martes, que nos dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas. Mire cómo el énfasis que está dando Pablo cuando amamos el dinero, cuando convertimos el dinero no en un medio, sino en un fin, que hunden a los hombres, sea cristiano o no. Lo pueden engatusar a tal punto de estar tan obsesionado con su trabajo, con el generar recursos, que no va a disfrutar de la vida, no va a tener, ¿no es cierto?, una vida equilibrada a lo que hemos sido llamados. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, dice, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por lo tanto, Pablo, la Biblia, es Dios finalmente el que nos habla, nos pide que tengamos cautela cuando nos va bien, porque manejar mayores recursos implica mayor responsabilidad, implica mejor manejo de las cosas, no peor. Generalmente uno asume que tiene más recursos, entonces puede darse mayores lujos y vivir un estilo de vida más holgado, que está bien. No digo que usted, vuelvo a insistir, no se vaya al cerro a hacer una cueva en el cerro y a vivir ahí, ¿no es cierto?, como un ermitaño. No, ese es el concepto. Pero si tiene mayores recursos, la única razón bíblica que aparece por qué Dios le bendice y por qué Dios le da más es para que ayude a otros, para que haga buenas obras, no otra. Y nosotros generalmente convertimos esa mayor riqueza en un foco, ¿no es cierto?, en un pozo de seguridad, por ejemplo. Algunos pensamos, bueno, tengo más, voy a proveer para que mis hijos no les falten el estudio, para que mis hijos puedan ir a la universidad. Y hoy día tenemos también discusiones acerca de cómo mejorar los temas educativos. Pero ninguna de esas cosas tampoco nos habla la Biblia. Al contrario, la Biblia nos habla que el dinero es volátil, que las cosas cambian dramáticamente, que no hay seguridad en nada de este mundo, que la única seguridad es Dios y sus promesas seguras. Y con respecto al dinero, ¿no es cierto?, si usted piensa que teniendo más puede asegurar a alguien o su propia vida, Cristo hizo una parábola muy hermosa que también traje a colación para recordarnos este punto, que el dinero no es seguridad, que no es capacidad para vivir tranquilo, no es felicidad tampoco. En Lucas 12, Jesús hace una parábola con respecto a este concepto que estoy diciendo. Dice: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Bueno, Dios le había bendecido, le había ido bien. Es algo que Dios quiere. Pero ¿qué hizo este hombre rico? Pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Bueno, se le habían acabado sus grandes graneros, ya no tenía dónde guardar. Y dijo lo siguiente: botaré o derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Es decir, este hombre rico estaba pensando en el ahorro, algo que hoy día la sociedad promulga o propone. Pero de verdad no hay ninguna seguridad en ahorrar, como nos dice la parábola. ¿Por qué? Porque él dijo: reposaré, come, bebe, regocíjate. Él pensó, estaba seguro. Tenía grandes producciones, le servía para el resto de su vida. Pero Dios le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Mire cómo Cristo mismo nos advierte de esa falsa seguridad en confiar en el dinero. En pensar que si nos va bien es para ahorrar y tener, ¿no es cierto?, un largo descanso, una buena jubilación y no preocuparme en lo económico. Hay muchas historias de gente en la Gran Depresión del 29 en Estados Unidos que eran riquísimos, que eran multimillonarios y lo perdieron todo. De hecho, algunos se suicidaron porque no podían tolerar haberlo perdido todo. Y estuvimos en un año difícil. De hecho, le tengo que decir que yo mismo estuve preocupado de mis finanzas y la participación en el centro médico, de sostenerlo por causa de la pandemia. Pero no podía pensar, además de la preocupación que es natural, pero que Dios no quiere que me caiga en eso, no podía pensar más que en Dios cuando veía a veces un panorama hostil o difícil, de confiar en el Señor.
de realmente poner en Él toda mi necesidad o la necesidad de la empresa o lo que sea. Porque no hay otra manera. ¿Quién es la única seguridad? Es Él. El que puede hacer permanecer los negocios o que se vayan a la punta del cerro es Dios. Por lo tanto, el tema del dinero, cuando se nos dice que todo lo que el hombre sembrare también cosechará, es una verdad bien directa que está en Gálatas, pero que también dice que si usted, ¿no es cierto?, siembra más va a cosechar más, siembra menos va a cosechar menos. Son realidades naturales y nos sirven como un indicador para el trabajo, de cómo hacerlo correctamente. Pero nunca para lo otro, nunca para pensar que debe dar a la iglesia o darle a Dios para que Él le devuelva. Porque ese es el concepto equivocado que en muchas iglesias se propone. Y si Dios le bendice más y permite que su negocio prospere porque es diligente, porque trabaja, porque hace bien las cosas, entonces abunde ¿para qué? Para hacer buenas obras. Esa es la única razón que nos dice Dios para qué Dios le bendice, para qué Dios quiere que tenga más, para abundar en buenas obras, para hacer mejor administración de ese dinero y ayudar a otros. Y no hay otra más que la Biblia explique. De manera que cuando, ¿no es cierto?, estamos claros con estos conceptos, podemos entonces corregir nuestra manera de llevar a cabo las finanzas y nuestro dar a la iglesia no se convierte en un pero, en un por qué, no sé, será o no. Toda su vida se desliza de una manera más fácil. Y nos queda ver un último versículo, el versículo 7, que lo dejé para el final porque es como un resumen de todos los conceptos que hemos aprendido. Dice el versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón. Finalmente, cuando vamos a dar, finalmente cuando tenemos que hablar de eso, de hay que dar para la iglesia, hay que dar para el Señor. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Cuando dice cada uno dé como propuso en su corazón, creo que en palabras bien simples lo que tiene que hacer es responder algunas preguntas. Tiene que tomarse su tiempo, reflexionar. Y debe responder qué preguntas. ¿Qué daré primero? Que es lo más básico. Si usted entiende que también la iglesia y todo lo que se deriva de ella tiene necesidades, entonces usted tiene que preguntarse en qué puedo aportar. Y eso puede ser en dinero, sí, es lo más fácil a veces porque manejamos el dinero como, ¿no es cierto?, una moneda de intercambio. Pero si no tiene dinero, puede dar alimentos, como lo hemos también solicitado. Puede dar tiempo. Puede ayudar en labores del hermoseamiento de la iglesia. Puede dar tiempo para otros, para ayudar a otros. A lo mejor hay una persona sola que necesita hacer aseo y si usted puede hacerlo y tiene el tiempo, puede también proponerlo. Hay tantas maneras de responder el qué daré y en este sentido tenemos que ser sensatos y le vuelvo a insistir, cuando se nos pone en la palabra que cada uno dé como propuso en su corazón, lo que significa que usted tiene que reflexionar internamente de todo lo que tiene, de todo lo que es, de todas las capacidades, habilidades que Dios le ha dado, para poder de ahí decidir qué sacar. ¿Cómo propone usted en su corazón? Después de ese análisis reflexivo. Después tiene que decir, bueno, ¿cuánto daré? Y eso tiene que analizarlo correctamente. Por eso veíamos en este pasaje que Pablo enseña que a última hora no se pida, que a última hora porque está la cajita abierta no ande buscando, sino que lo vea como algo en su economía. Como Dios le ha prosperado en la semana o mensualmente, vea cuánto va a aportar. Si quiere tener ese compromiso con Dios, porque esto es una cosa entre usted y Dios, no con la iglesia, pasa por la iglesia los recursos, pero es con Dios. Es cómo usted expresa el agradecimiento a Dios. De hecho, eso es el dinero. Un medio para demostrar cuánto a usted le importa a la iglesia, cuánto le importan sus hermanos, cuánto le importa a Dios. Entonces, cuando las cosas no salen y son, ¿no es cierto?, un problema dar, un dolor dar, entonces algo anda mal. Hay que poner ojo en eso. Y tiene que evaluar cuánto daré. Y tiene que ver su economía. No puede ser, como pasa en otros lados, que desprotegen a su familia. No le tiene que comer, no logra pagar sus cuentas, no tiene, ¿no es cierto?, pasa penurias económicas por dar a la iglesia, como también se ve en otras partes. Eso no puede ser. Tiene que ser como se propone en el corazón, y eso viene después de un análisis serio de su economía doméstica. Hay cosas básicas que no se pueden, ¿no es cierto?, evitar. Usted tiene que tener para sus remedios, no sé, la persona mayor tiene que tener para comer, tiene que tener para vivir, para pagar una cuota de arriendo, lo que sea.
Usted tiene que ser ordenado en sus cuentas y la Biblia indica muchas veces también acerca de eso. Y no para que, ¿no es cierto?, lo vean generoso como fue con los fariseos, que ellos daban de lo que les sobraba, entonces daban plata. Pero vino una viuda humilde que dio 2 blancas, que era la moneda más chica. Pero ella dio de corazón y dio realmente una suma mucho más abultada de todo lo que habían dado antes. Eso está en los evangelios, se recordará ese episodio en la Biblia. Por lo tanto, no dé porque le vean dar. Háganlo secretamente. Bueno, son otros pasajes que afirman esa verdad. Pero tiene que hacer una elaboración, una reflexión, una meditación de cuánto va a dar. Si va a tener un compromiso con esta iglesia o con cualquier otra institución, bueno, tiene que pensarlo, tiene que ser parte de algo integral. Imagine que el día de mañana, si quisiéramos proyectarnos, digo hacer, qué sé yo, una misión, tener misioneros, ¿cómo los vamos a sostener? Tenemos que contar, ojalá, con un recurso regular. También, de hecho, el mismo proyecto de fundación que queremos llevar adelante de ayuda social, no puede ser que estemos pidiendo para una ayuda puntual siempre, siendo como tipo colecta. No, debiese haber arcas abundantes, idealmente, en la iglesia para poder proveer y hacer cosas que sean sostenibles en el tiempo. Y les digo, y aquí están los testigos, los tesoreros, que no hay mucho en caja, nos da como para pagar la luz, el arriendo, la alarma y 2 o 3 cosas más. Y es cierto, ¿no? No nos da mucho, que andamos siempre al justo. Entonces, si quisiéramos proyectar la iglesia, querer que la obra de Dios salga a relucir, poder hacer más cosas por la comunidad, etcétera, como nos manda la palabra, de recursos monetarios hay poco. Recursos humanos sí, cuento, supongo, con ustedes. Entonces, cuando usted decida dar a la iglesia, no porque aquí se pone una cajita o no, sino porque usted ha propuesto en su corazón, porque ha analizado esto, porque lo ha visto como un compromiso con Dios, tiene que sacar cuenta de lo que Dios le ha dado, de cómo lo ha bendecido, que lo ha enriquecido, no en el aspecto monetario, sino que le ha dado todo, le ha dado la gran salvación de su vida. Y debe, en base a eso, decidir dar, como propuso en su corazón. Tercero, ¿cómo lo dará? Como decíamos, el apóstol Pablo indicaba, el primer día de la semana, apartar según ha sido prosperado. Puede hacerlo semanalmente y traerlo el domingo. Puede ser que mensualmente defina lo que quiere dar. Hay muchas maneras. Todo puede ser, como decíamos, en dinero, puede ser en materias, en materiales, en cosas que puede ser hasta el tiempo. Entonces tiene que pensar, cuando dice cómo propuso en su corazón, cómo usted se sienta a reflexionar sobre este tema. Cómo no es un dolor de cabeza o una cosa de emergencia, es porque alguien tiene una necesidad. No, eso no existe en la Biblia, sino que se hace meditado, se hace analizado. Por eso que el versículo continúa, no con tristeza. Mire qué importante que ponga cómo propuso en su corazón y agregado, no con tristeza. Porque para muchos el tema del dinero puede producir dolor. Y yo sé que la frase que se ha permeado mucho en Chile es la del Padre Hurtado. Hay que dar hasta que duela. Pero eso no aparece en la Biblia y eso no es bíblico. Porque justamente nos está diciendo todo lo contrario. No puede dar con tristeza y se refiere al dolor de dar. No puede estar triste por dar. No puede estar adolorido. ¡Ay, me van a sacar plata! No puede pensar eso. No es con tristeza. Porque si le duele dar, porque ama el dinero o ama ese recurso, lo que quiera o pueda entregar, entonces ha puesto su corazón ahí. Y Cristo nos dice, donde está su tesoro, ahí está su corazón. Entonces podemos tener el dinero como un tesoro, como un ídolo. Y no puede ser con tristeza. Al contrario, nos dice, Él ama al dador alegre, quiere que sea con alegría. Que usted esté contento de dar porque Dios le ha bendecido mucho más. Porque entiende la relación de lo que Dios le ha dado versus lo que usted da. Y ahí el tema, como decía, del diezmo que afecta en muchas iglesias y se complican. El diezmo. No, si usted quiere dar el 15, el 20, qué bueno. Si quiere dar el 5, bueno, usted sabrá. O si no quiere dar nada, bueno, entonces a lo mejor hay un problema detrás. No puede ser nunca por exigencia. Ahora tomamos el ejemplo del Antiguo Testamento, el 10% como una referencia, como una buena referencia.
para decir, sí, 10% es un dinero importante. Pero hay personas que han dado más. Y de aquí me consta que muchos han dado más de ese 10%. Y si lo piensa bien, Dios es dueño de toda su vida, de todo lo que tiene. Es como negarle, ¿no es cierto? Cuando a veces tengo conflicto con mi hijo, tráeme agua, tráeme una bebida. Ah, pero papá, ¿no? Es como negarle al padre bueno que le ha dado todo algo. A lo mejor no le va a gustar a alguno de mis hijos ese punto, pero es cierto. De repente uno dice, pero hijo, tienes de todo, tienes casa, alimentos, y te molesta que te mande a comprar una bebida, no sé, o pedirle un favor. A veces así somos con Dios. O sea, lo estoy contextualizando al tema del dinero, no quiero que lo tome personal tampoco, mi hijo. Pero pensemos bien, Dios nos ha dado todo tenemos de Él. Y nos ha dado más que suficiente. Por eso dice, a fin, el último versículo, te lo vuelvo a leer. A fin de, ¿cuál es el fin? A fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, de eso se preocupa Dios. De que usted tenga todo lo suficiente. Y es cierto, Dios lo dice una y otra vez. Dice que todos nuestros cabellos están costados. Dice que no cae un pájaro a tierra. No caen 5 pájaros a tierra si Él no lo sabe. Entonces no tenemos que tener temor, dice ese versículo, Lucas 12:7. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si Dios conoce hasta el último pájaro que se cae muerto en la tierra, entonces ¿cuánto más vale usted? ¿Cuánto Dios le ama para no dejarlo con necesidad? Entonces tenemos que reestructurar bien lo que es este versículo, no dar con tristeza, no pensar que está soltando el cocodrilo ahí y le duele eso. No, tiene que ser por generosidad a Dios primeramente y, ¿no es cierto?, a las personas, porque ese dinero se ocupa. Aquí afortunadamente puedes tener tranquilidad, no hay ningún peso que hayamos tomado alguna vez para nosotros, para nuestros bolsillos o para un gasto personal. Se ocupa para buenas cosas y quisiéramos tener más, si abundamos más, para dar a otro. Ese es el concepto. Continuamos con el versículo 7. Dice, ni por necesidad, ya lo hemos explicado. No porque haya una necesidad en alguien, tenemos que empezar ahí justamente a hacer la colecta. O ahí ver, bueno, tuvimos la necesidad por la pandemia de conseguir recursos alimenticios para sostener a algunas personas y todavía lo estamos haciendo y eso es bueno. Pero debiese ser constante eso. Debiese salir naturalmente. No porque alguien diga, hay que traer alimentos, traemos alimentos. Debería salir naturalmente. Tengo mucho más, mi despensa me llena, me sobra, entonces regalo, doy a otros. Lo mismo con el dinero, no es por necesidad. Y nunca, por cierto, hacerlo como predican estas otras personas en otras iglesias. Usted tiene una necesidad económica, entonces de dinero y Dios le va a retornar. Eso es un negocio, es hacer un negocio con Dios. Y Dios no ve eso así. Nunca va a admitir que usted traiga su sucio dinero, ¿no es cierto?, como un intercambio con Él. No, eso no existe. Algunos toman ese versículo por necesidad, o sea, tiene una necesidad económica de dinero y ahí Dios le va a dar. No es así, no existe eso. Y eso es antibíblico y es un concepto que se repite en otras iglesias y lo abusan mucho. Él conoce, como dije, sus necesidades, Él conoce toda su persona y tiene amor y cariño por usted como un padre. Y no lo va a dejar, porque ya lo ha dicho y lo ha prometido en su palabra, nunca nos va a dejar. Va a estar todos los días con nosotros hasta el último día de su vida, hasta que Él vuelva. Y por lo tanto puede confiar que si hay pandemia, que si el otro año hay un terremoto, que si el otro año, no sé, otro maremoto, y así puede sumar tantas catástrofes en Chile que han pasado en el último tiempo, no nos va a desamparar. Así que no temamos, y el dinero no busque solamente ahorrarlo por algo, ni piense que hay seguridad en él, sino que si tiene más, dé generosamente. Porque Él conoce las circunstancias de su vida, de este mundo, de este Chile, de esta comuna, y lo que pueda venir, nadie lo sabe más que Él. Entonces hay que desprenderse de ciertas malas prácticas. Y entonces, ¿cómo daremos para finalizar? Bueno, daremos porque Dios primero nos ha salvado de nosotros mismos, de nuestra pecaminosidad, nos ha salvado de su ira justa y santa por haber pecado. Nos ha sacado del infierno y nos ha puesto en el cielo. Por eso tengo que dar, por ese agradecimiento.
Y tengo que dar alegremente o con gozo, porque Dios ama al dador alegre. Porque entiende que usted agradece con eso que aporta todo lo que Él le ha dado. Esa es la razón, ese es el sentimiento de agradecimiento que expresamos en el ofrendar. Primero a Dios y luego a los otros. Y si esto no lo ha, digamos, convencido, no lo ha exhortado correctamente, bueno, tendremos que ir aprendiendo a ser bondadosos como Él es bondadoso. Tendremos que orar para que el Señor nos ayude. Que entendamos, como también lo leímos en su palabra, que Él se empobreció. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos, pero no ricos necesariamente en lo material, sino que en todas estas bendiciones que Dios le ha dado a su vida. Eso es lo que hizo Cristo y lo demostró. No fue un discurso, ¿no es cierto?, motivacional que Él hizo. Él vino y se hizo pobre. Y fue tratado como lo peor. ¿Para qué? Para que ahora usted sea heredero del cielo. Tenga un paso gratuito, sin que le cueste nada, al mejor lugar del mundo. Porque el lugar del mundo aquí no existe, un lugar bueno, sino que está en el cielo. Entonces, si entendemos esto, si lo predicamos, si nos volvemos a repetir una y otra vez, va a poder entonces dar como Él quiere. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Oremos. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra y es fuente de mucha luz para nuestras vidas. Seguimos insistiendo, Señor, y dándote la gloria a ti, porque eres bueno, Señor, porque eres misericordioso, porque toda bondad y todo amor proviene de ti. Tú eres la fuente universal de amor y misericordia. Señor, nuestro egoísmo, nuestras malas concepciones, nuestros pensamientos equivocados hacen muchas veces dudar de tu persona, hacen dudar de tu amor. Nos volvemos egoístas, queremos ser autosuficientes, queremos ser individualistas y no pensar en los otros, Señor. Pero tu palabra nos enseña a dar correctamente. Y insistimos en esto, en no dar por necesidad, no dar con tristeza, Señor, sino dar porque te amamos y queremos reflejarlo en eso, Señor. No importa el cuánto, Señor, sino el cómo, Dios. Y ayúdanos a mejorar ese cómo, a hacerlo apropiadamente. Seguirás insistiendo por tu palabra en nosotros y queremos pedirte que nos hagas pensar en esto, Señor. Que no sea un problema, que no sea una dificultad, sea también una manera apropiada incluso de organizar nuestras finanzas, nuestra economía doméstica, para que, Señor, tú sigas siendo glorificado, tú puedas gloriarte en cómo tus hijos te obedecen y lo hacen de acuerdo a tu patrona, de acuerdo a tu generosidad. Bendigo, Señor, y te pido por cada uno de los que has escuchado esto que hemos conversado, por los que están presencialmente y los que nos escuchan por Facebook, para que también puedan recibir, Señor, lo que el consejo de tu palabra ha dicho, Señor. Muchas gracias. Amén.